Entonces seleccionamos el tipo de pregunta de opción múltiple y vamos a seleccionar la categoría, vamos a dejarla en el nombre del examen. De default nos lo pone en el nombre del curso, pero nosotros vamos a ordenar un poquito y vamos a colocarlas en las categorías que, que creamos. Entonces, en el nombre de la pregunta hay que ponerle algo más o menos por el estilo. U1 significa unidad 1, pregunta 1, y OPC mul, por ejemplo, sería opción múltiple, el tipo de la pregunta. Y bueno, el texto de la pregunta, en este caso, pues yo ya las tengo preparadas por acá en un archivito. La primera es, ¿cuál es la esperanza de vida actual del ser humano? No se preocupen si aquí les marca o les pone la letra con cierto formato de determinado color, no pasa nada. Vamos a las respuestas. La opción 1, que sería, por decirlo así, la buena, sería de 81 años. Y su calificación, aquí hay que acostumbrarse por lo regular, o les sugiero que se acostumbren a que a la respuesta correcta le pongan el 100 de calificación, aunque Moodle me permite ponderarlas de diferente forma. Esto es por cuestiones un tanto cuanto prácticas. Y como contestó acertadamente, o la respuesta que dio fue 81 años, le vamos a decir que está muy bien. En la opción 2 vamos a ponerle, no sé, otra cifra, otro número. Le vamos a poner, por ejemplo, 75 años y no le vamos a poner calificación porque esta respuesta está mal. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, no, lo siento. En la tercera opción también le vamos a poner otra cifra, otra respuesta, y también no le vamos a poner calificación. Y de retroalimentación también le vamos a poner que no, lo siento. Continúo con las opciones y veo que puedo tener hasta 5 respuestas. Moodle me da chance de poner 5 respuestas alternativas, pero si me hacen falta más, entonces tengo aquí la opción de agregar otras 3 opciones. Eso va a depender ya mucho de la pregunta y de las posibles respuestas que tengan para esa pregunta. Entonces le digo guardar cambios y voy a crear o voy a generar o añadir una nueva pregunta. En este caso va a ser de falso verdadero. Entonces selecciono el tipo de pregunta falso verdadero, le doy el nombre de la pregunta, así como les había dicho, unidad 1, pregunta 2, falso verdadero. ¿Cuál es el texto de la pregunta? Guayaquil es la capital de Colombia, ¿ok? Y la respuesta es falso. Entonces aquí pongo Guayaquil es el texto de la pregunta, es la capital de Colombia. Y me voy a las respuestas. Respuesta correcta es falso, ¿ok? Entonces esta respuesta está bien. Aquí hay un poquito de confusión porque aquí dice que retroalimentación para la respuesta verdadero, pero aquí más bien sería retroalimentación para la respuesta correcta. Es falsa, entonces aquí le digo, como en la otra pregunta, muy bien. Y cuando la respuesta no es correcta o es incorrecta, le voy a poner no, lo siento. ¿Ok? Y guardo cambios. Y así continúo, voy a agregar otra pregunta. Ahora va a ser una de relacionar columnas. Entonces aquí está la opción, relacionar columnas. Voy a agregarla. Igual también fíjese que ya en la categoría por default me da examen unidad 1. Entonces ahora el nombre de la pregunta sería unidad 1, pregunta 3
y es de relacionar columnas. Entonces le pongo, por ejemplo, relcol, relacionar columnas. Entonces aquí como no es una sola pregunta, en el texto de la pregunta tendríamos que ponerle, digamos, indicaciones, por decir, seleccione la respuesta correcta a la pregunta planteada. ¿Ok? Y entonces nos vamos a las respuestas. Pregunta número 1. Voy a irme al archivo donde tengo las preguntas. ¿Cuántos animales entraron al arca de Noé? Esa es la primera. La respuesta es 2 de cada especie. La pregunta 2, o lo que vamos a poner en la columna 2, dice, ¿cómo se llama el mayor escenario de espectáculos romano? Bueno, todos sabemos que es el Coliseo. Entonces la respuesta es el Coliseo. Y la pregunta número 3 es, ¿cuál es la principal causa de muerte entre los humanos? Y la respuesta es el amor. Terminamos, en este caso son 3 preguntas y 3 respuestas, ambas van a relacionarse. Termine y voy a agregar ahora una cuarta pregunta, que esta es del tipo numérico. Aquí está. Esto es, bueno, pues estas sirven mucho para los matemáticos o los físicos, los químicos que puedan elaborar preguntas de este tipo, ¿no? Entonces va a ser nombre, unidad 1, pregunta 4. Esta es numérica. Le puedo poner numérica o num, según como yo quiera, ¿no? Luego, ¿cuál es el texto de la pregunta? El texto de la pregunta es este. ¿Cuál es el resultado de hacer esta operación? 5 por 4 menos 3 entre 2. La respuesta es 18.5. Es la primera respuesta y es la que contesta adecuadamente la pregunta. Entonces, a esta le voy a poner una calificación de 100% y le voy a dar al alumno la retroalimentación de muy bien. La respuesta 2, aquí, bueno, pues ponemos otra cifra que obviamente es incorrecta, no le pongo calificación. Y aquí le voy a poner de retroalimentación, no lo siento. Puede ser una tercera respuesta. O si quiero ponerle más o que el alumno ponga más, bueno, pues ahí se las pongo. Y también como está mal esta respuesta, la calificación es ninguna. Y nuevamente le pongo de retroalimentación, no lo siento. Entonces, guardo cambios y voy a insertar otra pregunta, que esta es del tipo arrastrar y soltar dentro del texto que está aquí abajito. Entonces le digo agregar. Lo mismo, me fijo que en la categoría sigue estando examen unidad 1. Nombre de la pregunta es unidad 1, pregunta 5. Y esta es de arrastrar y soltar. Entonces le pongo arrastrar y soltar. ¿Cuál es el texto de la pregunta? Bueno, en este caso la pregunta va a ser este de aquí. Ahorita les explico por qué lo estoy poniendo así. Aquí dice mexicanos al, y luego entre corchetes cuadrados un número 1 y luego dice de guerra. Obviamente estoy hablando del inicio de la primera estrofa de nuestro himno nacional. Entonces, aquí en este corchete cuadrado con un número 1 abajito, más abajo, nos dice cuáles son las diferentes opciones y aquí es donde voy a relacionar esos corchetes, el del 1, el del 2 y el del 3 en las respuestas. Entonces las respuestas
son, la primera es grito, la opción 2 sería el acero y la 3 sería bridón. Esas son las respuestas correctas. Entonces aquí, como nos damos cuenta, no tenemos, digamos, una forma de darle una calificación. Esto lo va a hacer el Moodle automáticamente. Entonces, lo único que yo le voy a forzar un poquito es de que me baraje las respuestas, es decir, que me los ponga en orden distinto. Igual también, en este caso tengo 6 opciones, puedo tener un texto mucho más grande, con muchas más variantes, y aquí me da opción para colocar 6 o poder elegir otros 3 espacios más. Entonces guardo cambios y ya está listo mi examen. ¿Se acuerdan que yo les dije en la configuración que cómo se iba a visualizar y que les dije que íbamos a seleccionar 3 preguntas por página? Aquí nos las está poniendo. Las 3 primeras en la página 1 y como son 5 preguntas, pues las otras 2 caben perfectamente en la página 2. Entonces, ya está listo mi examen. Está preparado el examen y que ya les avisamos a los alumnos cuándo y a qué horas pueden presentarlo. Vamos a ver cómo respondería en este caso este alumno. Entra a la página, obviamente hace clic en examen unidad 1 y le da información de cuántos intentos se permiten, cuándo se abrió el examen y cuándo se va a cerrar y cuánto límite de tiempo tiene para contestar el examen. Entonces tiene que darle comenzar el examen ya e iniciar intento. Nos hace las preguntas, ¿cuál es el resultado? Aquí vamos a ponerle la respuesta correcta, que es 18.5. Aquí también vamos a arrastrar y soltar. Aquí ubicamos estas respuestas en el lugar que le corresponde. En la de falso verdadero, pues la respuesta sabíamos que era falsa. Y como le habíamos dicho que nos presentara 3 preguntas por página, aquí están las 3 primeras. Damos página siguiente y nos muestra las otras 2. Entonces respondemos cuántos animales entraron al arca de Noé, 2 de cada especie. ¿Cuál es la principal causa de muerte entre los humanos? Seleccionamos la respuesta. ¿Cómo se llama el mayor escenario de espectáculo romano? También seleccionamos la respuesta. ¿Y cuál es la esperanza de vida? La última pregunta. La respondemos y terminamos el intento. Nos dice cuál es el estatus de nuestro intento. Nos dice que se guardaron 5 respuestas. Podemos regresar al intento mientras no se termine el tiempo, porque disponemos de 1 hora. Entonces durante esa hora podemos regresar al intento cuantas veces deseemos. Y en este caso, bueno, como ya terminamos, vamos a enviar todo y terminar. Y nos pide una confirmación. Entonces le decimos enviar todo y terminar. Una vez que ya hemos enviado nuestras respuestas, nos da un resumen de nuestra calificación que sacamos en este examen. Y en este caso nos dice que respondimos, digamos, 4 preguntas buenas de 5 y nuestra calificación es de 80 sobre 100. Y volvemos al curso, o el alumno tendrá que volver al curso. Agradecemos la atención prestada al presente video y nos vemos en el próximo. Gracias por su atención.